Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias y ahora me da muchísimo gusto darle la bienvenida a los periodistas Raúl Frías y a Víctor Hugo Hernández. Raúl, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola Alberto, qué gusto saludarte. Igualmente esta tarde. Víctor, ¿cómo estás? Saludos Raúl, con afecto. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Pues bueno, a diferencia de otros países, en México avanza a cuentagotas la estrategia de vacunación anti-COVID-19 y en medio además de este proceso electoral, la estrategia parece todavía más a una campaña política. La pregunta que les dejo a ustedes para que la analicen sobre la mesa es ¿qué papel jugará la vacuna anti-COVID en estas elecciones del próximo 6 de junio? Gracias, Alberto. Bueno, nos quedamos con esto. Gracias, Alberto. Aquí nos quedamos en este análisis. A ver, la pregunta es, ¿la vacunación tendrá un papel fundamental en el tema electoral? A ver, Víctor, déjame primero dar algunos datos, alguna información que me parece relevante, ¿sí? El tema de la vacunación en el mundo tiene diferentes aristas y así como a lo largo de la mañana hemos visto, pareciera que si los comparamos con Estados Unidos, con Israel, pareciera que México va muy abajo, pero también si nos comparamos con muchas naciones de África, México va bien en vacunación, ¿sí? Aquí el tema es si esta estrategia que, por llamarla de alguna forma, de vacunación, incide en el tema político electoral. Yo creo que sí. Yo creo que sí incide, Víctor, desde mi particular punto de vista, lo que vimos hoy, por ejemplo, en la mañanera, con la presencia del canciller, del locuaz el doctor López-Gatell, y desde luego del presidente hablando del tema de vacunas, desde luego tiene un alta dosis de información política electoral. ¿Por qué? Porque se vuelve otra vez a la esperanza, Víctor. ¿Qué dijo Marcelo Ebrard? Lo decía hace un rato Alberto, ¿sí? Anuncia que durante el mes de junio van a llegar 30 millones de vacunas, ¿sí? Lo mismo que cuando nos dijeron en diciembre, cuando México recibe el primer lote de vacunas, de que éramos el primer país de Latinoamérica en recibir las vacunas. Pero si hoy nos comparamos con otras naciones, por ejemplo, Chile nos lleva una ventaja enorme. Uruguay, Brasil, Argentina, El Salvador, Costa Rica llevan una ventaja respecto a la proporción de sus habitantes vacunados. Entonces, sí me parece que el anuncio que hoy hace el presidente López Obrador de decir que para el mes de octubre estará la mayoría de los mexicanos vacunados, seguimos jugando al tema de la esperanza. Y me parece que es exactamente este asunto donde estamos a 18 días de la jornada electoral, Víctor, y este tipo de anuncios pues generan la esperanza de muchos mexicanos de estar vacunados. Tú y yo, afortunadamente, ya nos vacunamos. ¿Por qué? Por la edad, desde luego, pero de alguna forma esto también va creando una esperanza de que la gente se vacuna. Y hay personas que esto lo acreditan, sí, al gobierno del presidente actual. Sin embargo, bueno, este es exactamente lo que está pasando en el mundo con el tema de vacunación. Algunos con mejor gestión, otros pues con menos gestión y desde luego con un problema en logística, Víctor. Un primer comentario. A ver, Raúl, hay que recordar algo y hay que ponerlo en la mesa. Política es también circunstancia y las circunstancias también juegan a favor o en contra de un proyecto político o de un proyecto de gobierno. En sí, el programa de vacunación no puede considerarse como un programa político como tal, porque no lo es como tal, pero sí la manera como se puede interpretar en determinado momento. Sí coincido contigo en este momento. En los anuncios que hace el presidente de asegurar que en octubre estaremos todos vacunados y que ya comenzó el proceso de vacunación para los de 46 a 49 en julio, evidentemente tienden a interpretarse con su fuerte dosis electorera. ¿Por qué? Porque es inevitable, Raúl. Ahorita hágase lo que se haga y lo que ocurra, siempre pasará por el matiz del próximo proceso electoral del 6 de junio. Así que de alguna manera es inevitable. Por otro lado, tú bien lo señalas, ¿cuál es y aquí esto va a ser clave en el proceso electoral? Hay dos factores que yo creo que van a determinar en mucho y que no sabemos hasta dónde puedan empujar o no que gane que gane el partido del presidente. Uno, ¿hasta dónde la gratitud de una persona que recibe la vacuna puede llegar
¿hasta dónde esa gratitud la diriges hacia el gobierno federal, hacia Andrés Manuel López Obrador, hacia el sector salud? O simplemente dices, son mis impuestos trabajando, no tengo que agradecerle nada a nadie. Pero tú y yo sabemos, porque nos hemos vacunado, lo bien que se siente cuando recibes tu segunda dosis y cuando dices, qué afortunado soy. De ahí a una simpatía por un voto, es algo que tenemos que aprender y lo vamos a ver qué tal se refleja el 6 de junio. Por otro lado, también pienso en los programas populares, en los programas sociales que abarcan, no sé, 25 millones de personas. También de alguna manera vamos a ver cómo repercute ese sentimiento de gratitud de gente que está recibiendo bien o mal un dinerito y que ya lo está gastando. ¿Hasta dónde llega esa gratitud y cómo se puede reflejar? Sí juegan. Los dos factores juegan en política y creo que van a jugar un papel interesante que todavía no podemos determinar a conciencia. Hay un factor adicional, Víctor, los servidores de la nación, ¿sí? ¿Por qué el programa de vacunación en México se le encargó a este sector? Las famosas brigadas correcaminos, que no sé dónde quedaron las brigadas correcaminos, no han recorrido nada, sino se ha implementado pues este Plan Nacional de Vacunación que ha estado lleno de improvisación y de desorganización, ¿sí? Las personas, como bien lo dices, agradecemos estar vacunados, pero el maltrato que se ha dado a los adultos mayores, teniéndolos horas o días formados para recibir la vacuna, un asunto que hay que considerar. El tema del maltrato al personal de salud, que no fue considerado, especialmente del sector privado y de muchos hospitales públicos, que no fue considerado en la primera etapa, anteponiendo a servidores de la nación, anteponiendo a maestros de Campeche, como recordarás también. El papel de los servidores de la nación, que de alguna forma es una estructura para programas sociales que nada tenía que ver con el tema de salud, ¿sí? Con un país que tenía una larga experiencia en el tema de campañas generales de vacunación, ¿sí? Y que de alguna forma se mete a los servidores de la nación como una idea, y hoy lo podemos confirmar, de tratar de sacarle jugo político al tema de la vacuna, raja política, como de alguna forma lo estamos viendo. Si haces todos estos elementos que hoy podemos verlos y analizarlos al tiempo, sí, yo te puedo decir que desde la visión del gobierno federal, sí, había una clara política electoral con el tema de vacunación. Ahora, que muchos ciudadanos, como tú dices, bueno, se sienten agradecidos a recibir la vacuna, o otros quizás estén enojados por los maltratos que hubo de alguna forma el jugar con los datos y la esperanza, me parece que entra en un juego político electoral claramente marcado por estos elementos que estoy señalando. Sin embargo, sí, también reconozco que ha habido un esfuerzo que puede ser calificado según la arista con la que puedas ver, para poder tener más vacunas y seguir con esta narrativa de que vamos bien, de que ahí vamos caminando, que para octubre estaremos todos los mexicanos vacunados, cuando sabemos que los datos no cuadran, Víctor, y concretamente el tema de los adultos mayores de 60 años. A ver, de acuerdo a datos del INEGI, te acordarás, eran más de 15 millones de adultos mayores de 60 años. Y sin embargo, hoy dice el presidente que ya se concluyó con la campaña de vacunación de 60 años y solamente se han vacunado exactamente 10.718.000. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con esos 4 millones de adultos mayores de 60 años que no han recibido la vacuna, que de acuerdo al dato del INEGI, de acuerdo a esta gráfica que estás observando, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿No se quisieron vacunar? ¿No están? ¿Qué ocurrió? 4 millones de adultos de 60 años son muchos, Víctor. Sí, pero también hay que tomar en cuenta un aspecto, Raúl. No todo ese escenario que tú dibujas y del cual estoy de acuerdo en parte, no necesariamente es en todo el país. Finalmente el país es un gran mosaico, en donde en algunas partes lo han hecho con mayor éxito y en otros con no tanto éxito. Hemos entrado en un proceso de aprendizaje en el que en algunos estados, por ejemplo, ya están involucrando a los sectores estatales, a los médicos al servicio del Estado, enfermeras, y se está utilizando esa experiencia.
experiencia. En algunos estados ya aprendieron a trabajar en conjunto, en otros no. Sigue siendo el gobierno federal que lleva la batuta junto con el ejército, llevando ahí la iniciativa en un plan que tiene sus asegúnes. Ha sido doloroso, estoy de acuerdo, y ha habido muchos asegúnes, y en el camino se han ido quedando muchos pequeños grupos que no han sido beneficiados con la vacuna todavía. Es cierto, como también una gran minoría es todavía, una pequeña minoría es la que tiene todavía la doble dosis, ¿no? Estamos hablando de que tendrán doble dosis unos 10 millones, ¿te gusta?, de personas, 10, 11 millones que completaron la doble dosis, por ejemplo. Entonces, hay procesos que no están acabados, me queda claro, pero recuerda que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y aquí lo que cuenta en este momento es cómo vendo este esfuerzo, este gran esfuerzo nacional de vacunación, pues para que me reditúe. Creo que está en su derecho el presidente, ¿no? Sí, a ver, no quiero minimizar el esfuerzo y la vacunación de muchas, de por lo menos este porcentaje de personas ya vacunadas. El porcentaje exacto aquí lo tengo: 19% de los mexicanos susceptibles a vacunarse ya tienen por lo menos una dosis, ¿sí? Y un 13% con un esquema doble, un 13%. O sea, a ver, esto volvemos al tema, Víctor, es según el vaso, como lo quieras ver. ¿Estamos mejor que otros? Sí. ¿Estamos peor que otros? Ahora, sí. Pero aquí el tema es la utilización de la vacuna como un tema de carácter político electoral. Sí. Ahí tengo que conceder, es inevitable lo que diga el presidente, que siempre va a hacer datos a favor y va a querer vendernos el proyecto como un gran esfuerzo. Tendrá su interpretación electoral, es cierto, y la gente lo va a ver con simpatía, claro. Ahora, hay que también pensar en algo, Raúl, cada vez son más los estados que pasan, por fortuna y para nuestra suerte, de naranja o de rojo a verde. Cada vez hay más actividad en el país, cada vez, no sé si estamos ya entrando a una etapa de lo que se llamó como la famosa inmunidad de rebaño, no sé si estamos entrando en esa, pero lo cierto es que hay mucha actividad y han estado bajando los casos, También es interesante, han estado bajando los casos y las camas en los hospitales están más liberadas. ¿Qué tiene que ver? Creo que son una serie de factores que se han combinado. Uno, creo que ya hay mayor resistencia social, física del mexicano a la pandemia. Dos, la vacunación, que ciertamente ha influido mucho. Tres, los hábitos que hemos aprendido a aplicarlos, como en otras tantas veces, ahora somos más cuidadosos. En fin, entre otros factores. Cuatro, la actividad misma que se está generando y que ha creado un ambiente ya de que pues esto está cambiando. Todo eso, nos guste o no, pues va a operar. Sí, va a operar a favor en la elección. ¿Que será a favor de Morena? No lo sé. ¿Que será a favor del gobernador? Tampoco lo sé. Muchos de los aspirantes están utilizando este hecho para decir que gracias a ellos, gracias a Morena o gracias a su partido, están vacunados. La política. Sí, candidatos de Morena lo están vendiendo como un logro de gobierno, ¿sí? Cuando tú y yo sabemos, y la mayoría de las personas seguramente no es un asunto de logro de gobierno, sí, es un asunto de un derecho que tenemos los ciudadanos del mundo a tener una vacuna en contra del COVID como un problema general de una pandemia que no fue culpa del gobierno, que no es culpa de algún gobierno, y pues simplemente es un ataque de este virus que ha cobrado lamentablemente muchas vidas y que en México, bueno, pues el manejo no ha dejado y dejó mucho que desear respecto a la pandemia. La inmunización del rebaño, como tú dices, según dicen los expertos aquí mismo en Mega Noticias, tendría que ser entre un 60 y un 70% de las personas o que ya tienen el anticuerpo o que ya fueron vacunadas. Y aquí es probable que, como no hubo ese seguimiento a través de pruebas detectoras del tema de COVID, quizás muchas personas ya tengan el anticuerpo porque tuvieron contacto con el virus y su cuerpo ha reaccionado. Sin embargo, como podemos ver, Víctor, esto no se puede cantar victoria. Ayer mismo la Organización Mundial de la Salud daba la alerta de que no hay que confiarse. Ahí está la India, lo que está pasando en la India es tremendo. Sí, otra vez con cantidades importantes de contagios y lamentablemente de personas muertas. Entonces tenemos estos diferentes escenarios en la parte del mundo. Y en México, como bien lo dice, los indicadores van a la baja, ¿sí?
Yo no coincido mucho en lo que dices que hemos aprendido con el tema de vacunación. Me parece que el gobierno federal sigue empeñado en ser ellos los que sean, digamos, los responsables de la vacuna. No han hecho mucho caso a las propuestas de los gobiernos estatales o aquí mismo, por ejemplo, en Jalisco, la Universidad de Guadalajara, que mostró con eficiencia cómo se puede vacunar a una gran cantidad de personal en forma eficiente, rápida, ¿sí? Sin maltrato a las personas. Sin embargo, a la siguiente etapa de vacunas, la Secretaría de Bienestar vuelve a insistir en los esquemas de maltrato a la gente. Explícatelo. Supuestamente vamos aprendiendo de cada una de ellas, pero bueno, cada vez que hay nuevas etapas de vacunación, parece que regresamos otra vez al mismo inicio desde hace ya muchos meses. En fin, me parece que es todo un tema que por un lado tiene esta arista de que vamos caminando poco a poco con un 19% de la población vacunada y bueno, a mí me sigue llamando la atención ese 30% de adultos mayores que no están vacunados. ¿Por qué? No hay una explicación de la autoridad. A ver, sí. Yo creo que va muy ligado a la logística y a la misma manera como se está llevando a cabo toda esta programación de vacunación y los errores que se han tenido. Es cierto que hay tal. Pero fíjate, yo me pregunto, ¿dónde queda ahora la cifra de los 220,000 muertos? 220,000, por ahí andamos, en el orden de los 220,000, 225,000 muertos fallecidos que hemos tenido. ¿Será una factura que se pagará en esta elección o la vamos a olvidar? Híjole, es una gran pregunta, ¿no? Si el fallecido de tu familia, de tu vecino, de tus amigos, ¿sí? Se lo vas a cargar a eso, al mal manejo de locuaz del doctor López-Gatell, o sí, pues se quedará como un asunto de la responsabilidad de la pandemia. Es una gran pregunta. No sé qué tanto va a incidir esto directamente en el tema de la votación el próximo 6 de junio. Ya falta menos, Víctor. Híjole. Lo vamos a poder ver y analizar seguramente, Raúl. Muy bien. Víctor, muchas gracias por tu análisis esta tarde. Vámonos con más información. Hay muchos temas que Mega Noticias le estaremos llevando a continuación. Lidia Cumming, que